Nos encontramos en Logroño, sobre este curioso juego de la oca que lo han querido basar en el Camino de Santiago. Hoy vamos a recorrer el tramo entre el río Ebro y el río Najerilla, o lo que es lo mismo, entre Logroño y Nájera. Son 28 kilómetros, es mucho, los primeros 20 en ascenso y los 8 últimos ya en descenso. Apenas hay localidades intermedias, tenemos Navarrete y si nos desviamos podemos ir a Sotés y a Ventosa. Vamos a tener muchos kilómetros la compañía de la autovía y lo que no vamos a encontrar es ni sombras ni agua. Así que cuidado con el sol y a proveerse de agua siempre que se pueda. ¡Vamos allá! El tramo urbano de Logroño es de casi 3 kilómetros. Tras dejar la parte antigua, avanzamos por la calle Marqués de Murrieta, una de las arterias de la ciudad. El cruce de la autovía por un paso subterráneo hace que todo cambie. Llegamos por un camino peatonal a una zona de habituales paseos. Rodeamos el embalse de la Grajera, que nos hace olvidar la ciudad definitivamente y nos introduce en los caminos riojanos. Del embalse salimos por un repecho que nos conduce hasta la autovía, una desagradable compañía que va a ser muy habitual en estas etapas de La Rioja. De aquí, en un par de kilómetros de camino, llegamos a Navarrete. Justo antes de llegar a Navarrete, que lo vemos allí en alto, pasamos junto a estas ruinas. Es lo que queda del importante hospital de peregrinos de San Juan de Acre, regentado por la Orden de Malta. Acogió a los caminantes durante cientos de años, hasta que en el siglo XIX, con las desamortizaciones, le llegó la ruina. Por suerte para el monumento, su portada y algunas de sus ventanas fueron trasladadas a otro lugar por el que también vamos a pasar, al cementerio de la localidad, que lo veremos a la salida de Navarrete. Navarrete creció en torno a una pequeña colina, el cerro llamado Tedeón, y cuenta con un milenio de historia. El monumento más destacado es la iglesia de la Asunción. Te recomiendo su visita porque te asombrarás con sus grandes dimensiones y con su barroco retablo dorado. Salimos del núcleo junto a la carretera. Dejamos el cementerio a mano izquierda, donde vemos los restos salvados del hospital de peregrinos. En breve llegamos a la autovía. Tenemos la opción de girar a nuestra izquierda para ir a Sotés en un primer momento, y luego hay otro desvío para visitar Ventosa. Encontrarás las distancias y los alojamientos de estas localidades en nuestra aplicación Buen Camino de Santiago. Llegamos hasta aquí, el Alto de San Antón, el punto más elevado de todo el tramo que estamos viendo hoy. Aquí antaño hubo un hospital de acogida a peregrinos. Al fondo ya vemos Nájera, pero no te precipites porque todavía nos quedan 8 kilómetros hasta llegar al centro de la localidad. Previo a las fábricas que anteceden Nájera, vemos a nuestra izquierda una curiosa construcción. Es un guardaviñas que ha sido restaurado, una choza en la que se refugiaban los agricultores para descansar y vigilar los cultivos. Ahora sí, finalmente entramos en Nájera, cruzamos el río Najerilla y llegamos al centro de la localidad y al monasterio de Santa María. Ya estamos en Nájera. Aquí encontrarás uno de esos importantes monumentos que jalonan la ruta jacobea, el monasterio de Santa María. Y muy cerquita de aquí está San Millán de la Cogolla, donde puedes ver el grandioso monasterio de Yuso o el milenario monasterio de Suso. Consulta la aplicación Buen Camino de Santiago para ver el track y los kilómetros para acercarte a San Millán o bien los horarios de autobús si prefieres ir así más cómodamente. ¡Buen camino!